Hola, mi nombre es Patricia. Tengo 42 años. Y hace 3 meses descubrí que mi esposo Diego, con quien llevo 20 años casada, tenía una cuenta Priority Man en Ashley Madison. Lo que encontré en esa cuenta no era solo infidelidad, era la doble vida que había estado viviendo durante 6 meses, las noches en hoteles de lujo y la parte más impactante. Las deudas de tarjeta de crédito que me había pedido pagar eran en realidad dinero que gastaba en otras mujeres. Nuestro matrimonio de 20 años se desplomó en una noche porque mi esposo estaba buscando su última oportunidad. Pero la parte más dolorosa de la historia no era esa. Cuando leí los mensajes de WhatsApp en el teléfono de Diego, descubrí que me describía como la esposa aburrida de casa y les escribía a sus amigos: estoy tratando de librarme de Patricia. Durante 6 meses, mientras me decía, estoy muy ocupado en el trabajo, llegaré tarde. En realidad se estaba encontrando con Camila de 25 años en los hoteles más caros de Guadalajara. Y la verdad más impactante, los 200,000 pesos que me había pedido para pagar la hipoteca de la casa, los había gastado comprando regalos para Camila. Mi historia comenzó hace 3 meses cuando el teléfono de Diego empezó a vibrar constantemente. Después de estar casada durante 20 años, no era difícil notar los cambios en el comportamiento de mi esposo. Diego tiene 47 años. Es dueño de una pequeña pero exitosa empresa de construcción en Monterrey. Yo soy Patricia. Tengo 42 años. Tenemos 2 hijos, Sebastián de 18 años y Valeria de 15. Trabajo medio tiempo en una oficina de contabilidad. En los últimos 6 meses, Diego había cambiado mucho. Constantes llamadas telefónicas, llegadas tardías a casa y la parte más extraña, de repente se había vuelto muy vanidoso. Empezó a ir al gimnasio, compró ropa nueva, incluso se blanqueó los dientes. Quiero verme más profesional frente a los clientes, explicaba. Mi primera sospecha surgió hace 2 meses. Los mensajes de WhatsApp de Diego llegaban constantemente, pero nunca dejaba su teléfono cerca de mí. Incluso lo llevaba al baño cuando se duchaba. Llegan mensajes importantes de clientes. No puedo perderlos, decía. Una noche Diego olvidó su teléfono en la sala mientras se duchaba. Llegó un mensaje y la pantalla se iluminó. El remitente decía: Camila, y pude ver en la vista previa del mensaje: esta noche también te extrañé mucho, mi amor. Mi corazón se detuvo. Había una Camila escribiendo mi amor en el teléfono de mi esposo de 20 años. Cuando Diego salió de la ducha, vio el teléfono en la mesa y lo tomó con pánico. ¿Pasó algo?, pregunté. No, solo estoy revisando mensajes de clientes. Pero por la expresión en su cara podía decir que estaba mintiendo. Desde esa noche comencé a observar a Diego más cuidadosamente. Las cosas que noté. Todos los días se quedaba fuera 3 a 4 horas por reuniones con clientes. Las facturas de tarjetas de crédito eran mucho más altas que antes. Había cambiado de perfume. Durante todo nuestro matrimonio siempre usó el mismo. Su intimidad física conmigo había disminuido completamente. Su teléfono estaba protegido con contraseña. Nunca antes usó contraseña. 2 semanas después tuve mi oportunidad. Diego llevó a Sebastián al entrenamiento de fútbol y olvidó su teléfono cargando. Conocía la contraseña del teléfono de Diego para emergencias. Una combinación de su fecha de nacimiento. Cuando abrí el teléfono, entré a WhatsApp y leí las conversaciones con Camila. Lo que leí me destruyó. Diego: Patricia me presionó de nuevo hoy para el pago de la hipoteca. Ya me cansé de esta situación. Camila: paciencia, mi amor, pronto te divorciarás y serás libre. Diego: el proceso de divorcio es largo, pero cada día soy más feliz contigo. El matrimonio con Patricia es solo en papel. Camila:
Gracias por el regalo de ayer. La pulsera Cartier es hermosa. Diego: haría cualquier cosa por ti. Patricia nunca apreciaría estas cosas. Con las manos temblando, continué leyendo los mensajes. En esta relación que había durado 6 meses, Diego había gastado un total de 350.000 pesos en Camila. Pulsera Cartier, bolso Louis Vuitton, cenas en restaurantes caros, escapadas de fin de semana en el Grand Hotel Monterrey. ¿De dónde sacaba este dinero? Revisé el estado de cuenta del cajero automático. En los últimos 6 meses, Diego me había pedido un total de 200.000 pesos para gastos de trabajo urgentes. Pago de hipoteca, gastos de la empresa, gastos escolares de los niños. Todo era mentira. El dinero que yo le daba iba para Camila. Más doloroso aún, encontré los mensajes grupales de Diego con sus amigos hombres. Patricia realmente se ha vuelto muy aburrida. Después de 20 años, las mismas rutinas, las mismas conversaciones. Camila es completamente diferente. 25 años, enérgica, ama la vida. Espero poder librarme pronto de este matrimonio. Mi esposo de 20 años me estaba describiendo a sus amigos como alguien de quien trataba de librarse. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, actué como si nada hubiera pasado. Pero ahora tenía mi plan. Al día siguiente, cuando Diego se fue al trabajo, abrí su computadora. Conocía la contraseña de su email porque manejábamos las cuentas familiares juntos. En su Gmail encontré docenas de emails de Ashley Madison. Su membresía Priority Man ha sido activada. Tiene nuevos mensajes. Su reservación VIP Weekend Package ha sido confirmada. Entré a su cuenta de Ashley Madison. Como foto de perfil había recortado nuestra foto de boda y se había puesto solo él. Su nombre era Diego Monterrey 47. Descripción del perfil: hombre de negocios exitoso, buscando nuevas aventuras en su vida. Casado por mucho tiempo, pero no feliz. Busca a alguien comprensiva y alegre. En los últimos 6 meses, había intercambiado mensajes con 23 mujeres diferentes. Camila era solo una de ellas. Pagaba 2.500 pesos mensuales por la membresía Priority Man. Esto también venía del dinero que me pedía para gastos urgentes. Cuando leí los mensajes en su cuenta, me di cuenta de que las reuniones con clientes de Diego eran en realidad encuentros con diferentes mujeres. Cada retraso era con otra mujer. Cada cena de trabajo era otra infidelidad. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, me paré frente a él y pregunté: «Diego, ¿hay algo que necesites decirme?» «¿Sobre qué?» «Sobre Ashley Madison». Su cara se puso pálida. «¿De qué estás hablando?» «Sobre tu membresía Priority Man, sobre Camila, sobre la pulsera Cartier». Diego se desplomó. Ya no había nada que ocultar. «Patricia, ¿puedo explicarte?» «¿Cómo vas a explicar 20 años de matrimonio, 2 hijos?» No era feliz. Quería que mi rutina cambiara. ¿Cómo vas a explicar gastar mi dinero en otras mujeres? Voy a devolver ese dinero. ¿Los 200.000 pesos? ¿Los 350.000 pesos totales que gastaste en Camila? Diego salió de la casa esa noche. Al día siguiente contraté un abogado. Cuando presenté la demanda de divorcio, presenté como evidencia todos los mensajes de la cuenta de Ashley Madison, los gastos de tarjetas de crédito, las transferencias bancarias. El tribunal encontró a Diego culpable de violar las obligaciones matrimoniales. La casa se quedó con nosotros. Tengo la custodia de los niños y Diego pagará pensión alimenticia. Camila terminó la relación cuando se enteró de que Diego no estaba divorciado y libre. En su último mensaje escribió: «No me meto con hombres casados». Hoy Diego está rentando un pequeño apartamento solo. Tuvo que vender su empresa
y solo puede ver a los niños los fines de semana. A los 45 años, mientras buscaba su última oportunidad, perdió todo. Yo, Patricia, quiero decirles esto. Si el comportamiento telefónico de su esposo ha cambiado, si sus gastos han aumentado, si su interés hacia ustedes ha disminuido, investiguen. Plataformas como Ashley Madison son lugares que los hombres en crisis de mediana edad usan frecuentemente. Y lo más importante, sepan qué tan comunes son las infidelidades tecnológicas que destruyen matrimonios de 20 años de la noche a la mañana. Esta es mi historia. Una mujer que después de 20 años de matrimonio descubrió que la tecnología puede destruir una familia en una sola noche. Si están pasando por algo similar, sepan que no están solas. La verdad siempre sale a la luz y merecen una vida sin mentiras. Gracias por escucharme.